primera parte, podemos decir así, el primer sistema, luego de que han revisado un poco el tema de los componentes, ¿no? La primera parte es hablar de los conversores, podemos decir así, de alguna otra manera, de los conversores o de lo que llamamos nosotros sistemas que llevan la energía AC a la energía DC, que en realidad vienen a ser las fuentes de alimentación, ¿no? ¿Por qué en electrónica son importantes las fuentes de alimentación? A ver, ¿quién puede decir algo al respecto? Porque la electrónica actual solo trabaja con DC de baja tensión. Ya, a ver, ¿alguien más? Proporciona energía regulada también. Sí, también, pero la C también podríamos regularla, digamos, ¿no? A ver, ¿alguien más? En general se dice que, si tomamos ese concepto, ¿no? Y uno de sus compañeros dijo esto, y generalicemos la electrónica, pongamos así, trabaja con DC. Básicamente es por eso, ¿no? Toda la electrónica trabaja con DC y por otro lado, ¿qué tenemos? Que la distribución de la energía eléctrica, ¿cómo es? ¿O en qué es? Podemos decir también así, ¿no? Corriente alterna. En AC. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces eso es lo que nos lleva a que sí o sí necesitemos para la electrónica en general y prácticamente para toda la electrónica, sea electrónica de potencia, sea electrónica de baja potencia, necesitamos fuentes de energía continua, podemos decir, ¿sí? O energía continua para que trabaje esa electrónica, y la distribución, por otra parte, la tenemos en energía, la distribución de energía eléctrica la tenemos en alterna, ¿no? En AC. Entonces eso nos obliga a que sí o sí tengamos que dedicarnos a ver qué es una fuente de alimentación. De alguna manera ustedes ya han visto algo de eso. Es un poco para recordar el concepto y además para partir de eso, que nosotros decimos que para que haya en realidad una fuente de alimentación, ¿sí? Necesitamos obligatoriamente lo que conocemos con el nombre de rectificador, ¿no? Necesitamos un dispositivo rectificador, ¿de acuerdo? O también podemos decir que necesitamos el proceso de rectificación. Otra manera de decir lo mismo. ¿Y quién es el que hace este proceso? Por excelencia, digamos, desde la lógica electrónica, desde la electrónica. ¿El diodo rectificador, ingeniero? El diodo, sí, diodo, que le llamamos rectificador, su apellido sería rectificador, ¿no? Entonces trabajamos con el diodo, ¿no? Estaríamos trabajando sí o sí con el diodo. Ese es el componente que debe ser el infaltable en una fuente de alimentación. Vale decir que
Si nosotros pensamos en una fuente de alimentación y como ya conocemos el diodo, vamos a dibujar nada más su símbolo, ¿sí? Si tenemos esto así, ¿de acuerdo? Y esto lo podemos poner en una cajita. Y decir que aquí entra AC por la función que cumple este diodo. Aquí vamos a decir que sí o sí aquí va a salir DC. ¿De acuerdo? Y esta en realidad va a ser la fuente de alimentación más simple que haya. ¿Sí? Teniendo eso y nada más que eso, ya tenemos prácticamente la fuente de alimentación. De ahí que en muchos casos, cuando hablamos de fuentes de alimentación y estamos haciendo la representación de las mismas, ponemos nada más una cajita, o en algunos casos no se pone ni la caja, y por dentro de la caja, en este caso estamos dibujando así, dibujamos un rectificador, y esto para nosotros como símbolo podría ya significar definitivamente una fuente de alimentación, ¿no? Una power supply, donde se supone que aquí va a entrar AC y a este lado va a salir DC. ¿De acuerdo? Entonces aquí estamos partiendo de esa lógica, de esa idea. Preguntas a ver hasta acá. ¿Alguna pregunta? En este caso, no estaría llevando. Pero ya pasando a lo que pregunta su compañero, les digo que como la electrónica ahora es más sofisticada, podemos decir así, necesita todo un conjunto de componentes para que la continua esta tenga un cierto rango de variación y que sea mínimo. ¿Por qué? Porque la electrónica, en forma general estoy hablando así, nos pide eso, ¿no? Por ejemplo, al principio de la electrónica, vamos a decir, cuando era la electrónica de válvulas, había un diodo que era una válvula y directamente venía aquí del 220 o del 110, sin necesidad incluso de transformador, se conectaba aquí, ¿de acuerdo? Y aquí ya tenían la DC. Y esto era para alimentar la electrónica de una radio. Y esta era la fuente de alimentación. Y prácticamente no necesitaba nada más, ¿sí? Era así de simple. Ahora sí, esa radio sí trabajaba, pero en muchos casos, por ejemplo, el volumen se le bajaba. Estamos hablando de las primeras radios, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí cambiaba el voltaje, no había esa regulación de la que habla su compañero y demás. Pero lo que yo aquí quiero ratificar o lo que quiero establecer bien y que quede claro, que sin este elemento no hay fuente de alimentación, ¿de acuerdo? Este es el corazón de la fuente de alimentación. Como vemos acá, pueden no haber los otros componentes, pero este sí tiene que haber, ¿de acuerdo? Ese es el mensaje en realidad acá. Entonces, el elemento fundamental, el elemento básico, el que no puede faltar en una fuente de alimentación, es el diodo rectificador, o en otras palabras decimos el rectificador nada más, ¿no? Muy bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Se entendió la idea? Sí, ingeniero, todo claro hasta ahora. Muy bien, entonces ahora repasemos un poco que ustedes han visto cómo es que este elemento hace que esta alterna que tenemos así se convierta o convierta este elemento a una continua. ¿De acuerdo? ¿Cómo hacemos para que pase eso? Entonces, en este caso, lo que vamos a tener es
Y eso hagamos sin ningún otro componente, ¿no? Quiero decir que nada más aquí tengamos a ver, ¿dónde está esto? Que no elige. Bueno, aquí tengamos entonces este elemento, que es un diodo. ¿Sí? Está en un circuito. Aquí de la calle, de la pared, es una forma de hablar, ¿sí? Nos está llegando la alterna. ¿De acuerdo? Nos llega así. Nos está entrando acá. Esta señal entra aquí. ¿Qué pasa cuando esta señal, digamos así, vamos a dibujar esto así? En primer lugar, si esta es la pared, ¿qué tenemos acá como dato? La tensión nominal es 220, la frecuencia nominal es 50 hercios, si más no me acuerdo. Básicamente eso, ¿no? Eso solamente para repasar un poco ese concepto. Tenemos 220, 50 Hz. 50. ¿Sí? El RMS, ¿no? ¿Y este pico cuánto valdrá? Voy a dibujar nomás el pico este acá. Ese pongámoslo nomás también. Ese B max. ¿Cuánto vale? 311. Que viene a ser B máximo. Bueno, será el igual acá en esta máquina. Bueno, B máximo no hay igual 311 voltios, ¿no? O mejor, pongamos en este. BRMS por Raíz. raíz de 2, ¿no? Raíz de 2 es 1.41. Bueno, no tengo la raíz acá para no buscar eso. Y aquí vamos a poner el igual, a ver, con esto nomás. Listo, entonces esto nos da, habíamos dicho, 311, ¿no? Sí. 311 voltios. No, sí, 311, no 3.11. 311 voltios. Listo, es para que quede ese dato. Bueno, entonces, ¿qué pasa aquí? Fíjense que no estoy usando ni transformador ni nada, ¿no? Y eso después entra, van a ver que eso vamos a luego introducir en el sistema, pero aquí estamos un poco repasando nada más el concepto, podemos decir así, de la rectificación. Entonces aquí, ¿qué es lo que va a salir? Vamos a tener el mismo sistema de ordenadas, ¿sí? Entonces aquí, ¿qué pasa? ¿Cómo trabaja este elemento? Este diodo. Aquí podemos pensar que hay un voltaje de diodo, ¿sí? Más, menos, ¿sí? ¿Cómo trabaja este diodo? Por otro lado, hablemos de que este es el ánodo y este es el cátodo. ¿Cómo trabaja el diodo? ¿Qué pasa cuando el voltaje entre el ánodo y el cátodo es mayor que 0? A ver quién me puede decir. Solo voy a cambiar de color acá. ¿Qué pasa cuando el voltaje del ánodo es mayor que el voltaje del cátodo? Quiere decir que el voltaje ánodo-cátodo es mayor que 0. ¿Qué pasa con el diodo? ¿Qué hace el diodo?
Deja pasar la corriente. Deja pasar la corriente. Entonces se convierte en realidad en un cortocircuito, ¿no? Se convierte en eso el diodo. Este es el diodo. ¿Qué significa para nosotros este voltaje? En realidad significa esta parte, ¿no? Esta parte es mayor a 0, ¿sí? Entonces, durante todo este trayecto, este elemento se va a convertir en esto y por tanto aquí nos va a replicar el mismo valor. ¿Sí? Van a tener el mismo valor. Por tanto, aquí este se va a convertir y va a pasar igual aquí el B máximo, ¿no? ¿De acuerdo? Van a pasar estos. Aquí, bueno, no sé por qué me salió 1.41. Bueno, eso está mal. 3. ¿Cómo era esto? Ah, no, está bien. Sí, esto es, aquí no copié, ¿no? 311 volts. Está bien. De acuerdo, entonces hemos hecho eso hasta ahí. Ahora, ¿qué pasa en este otro lugar? En esta otra parte. Cuando está pasando esto de acá. ¿Qué significa eso para nosotros aquí? Que el voltaje ánodo-cátodo en esa situación es menor o igual a 0. ¿Qué pasa en esta circunstancia cuando el voltaje es así? ¿Qué pasa con el diodo? Se abre, ¿no? Sí. Entonces, así queda el diodo. Si en este caso este diodo se abre, no hay conducción, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué voltaje me va a mostrar acá? ¿Qué es esto de aquí? Me va a mostrar 0, ¿no? Esto de acá. ¿De acuerdo? Entonces ahora, ¿quién me ayuda a decir por qué esta es DC? ¿De dónde viene esa idea de que esto es DC? ¿Qué es esta en realidad? A ver, ¿qué ven en la gráfica ahí? Voy a hacer por lo menos un ciclo más para que ven solo una polaridad. También decimos que vemos, como van a ver todo el tiempo algo así, una señal que le llamamos pulsante también. Están viendo una pulsante. Pero aquí hay un concepto muy importante, ¿sí? Que en realidad, vamos a poner aquí así, cuando hablamos de DC, dentro de una curva, decimos que la DC es el área bajo la curva, ¿sí? ¿Bajo qué curva sería el área en este caso? Va a ser bajo esta curva, ¿no? Y en un tiempo nada más. A ver un ratito esto. Quería poner en otro color así. Esta va a ser el área abajo de esta curva, hasta aquí. ¿Y esto cuánto es hasta acá? En términos de radianes, 2pi, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces voy a hacer, ¿qué haría para sacar el área de acá? ¿Qué operación? Quiero sacar el área de esta curva. Integrar. La integral, ¿no? Voy a hacer una integral. ¿Sí? Pero si no hago la integral, lo dejo así, ¿cuál va a ser entonces el voltaje DC acá? El voltaje DC va a ser igual a, después de hacer la integral, ¿qué nos da?
Eso pueden googlear ahorita, buscan. B máximo sobre pi. ¿De acuerdo? Entonces, por esta definición, digamos así, que es una definición matemática, esto se ve en transformadas de Fourier y demás, se demuestra, podemos decir así, que esta pulsante, en realidad tomándola de esa manera, tiene lo que decimos una componente de continua, ¿sí? También tiene, podemos decir, una alterna, ¿no? Incluida, una cierta alterna. Pero lo que nos interesa a nosotros es la continua. Entonces, tiene una componente de continua que vale esto de acá. ¿De acuerdo? De ahí la función que tiene este rectificador de rectificar y sacarnos de una AC que está entrando acá, ¿sí? Nos saca una DC aquí bajo estas condiciones. ¿De acuerdo? Y al rectificador, cuando está así, ¿qué se le llama? Cuando tenemos esta configuración. Rectificador de media onda. Exactamente. Se ve porque es de media onda, ¿no? Porque aquí tenemos la onda completa y de esta onda completa solamente nos muestra la mitad. ¿De acuerdo? Entonces, para que sea de onda completa, va a tener que haber todo un proceso para que esta que está aquí abajo venga aquí y se suba aquí arriba, ¿no? Y ahí ya tendríamos de onda completa. Y por lógica nada más, la de media onda va a ser la mitad, esta área, y si tenemos esto de aquí más, va a ser otra media onda, entonces va a ser el doble. Quiere decir que la de onda completa va a ser 2b máximo sobre pi, el doble nada más. Que vamos a decir que tiene más continua en realidad, ¿no? ¿De acuerdo? Preguntas a ver hasta acá. ¿Refrescaron el concepto? Sí, ingeniero. Bueno, un elemento más para medir esto con el tester. Eso es bueno que repasen también, bueno, que yo creo que saben la mayoría. Para medir esto con el tester tienen que medir en AC, ¿no? Y para medir esto con el tester tienen que medir en DC. Bueno, mejor pongámosle todo completo acá, en BAC y aquí en BDC, para medir con el test. ¿De acuerdo? Un elemento más aquí que podemos añadir es que esta tensión hemos dicho que es la nominal, pero sabemos que el valor varía, ¿no? La CRE tiene un rango de variación, más 10%, más 15%, menos 10%, menos 15%. Entonces, como ven aquí, esto pasa directamente acá, entonces esta continua también va a variar, ¿sí? Y ahí podemos introducir la idea de que en muchos casos, en la mayoría de los casos ya, la carga, ¿sí? O la electrónica que va a venir a alimentarse aquí, que va a estar acá, es una carga que necesita una continua, pero que sea regulada, que no varíe como varía aquí la alterna, porque la CRE, por ejemplo, ahorita debe estar, porque está lloviendo y demás por el frío, yo creo que estará ahorita en 230 hasta 235, quizá en algunos lugares, ¿no? Ya se subió y deja de llover, hace calor, ya va a bajar, ya va a estar en ese tránsito de subir y bajar. Pero las cargas necesitan algo constante, entonces para eso vamos a necesitar ya hacer una fuente que sea más sofisticada, pero el concepto básico de la fuente es este de acá. ¿De acuerdo? Muy bien, ¿alguna pregunta? Ah, no.
No, buena pregunta. A ver, ¿cuánto es el voltaje entonces acá? Calculémoslo. Pongámoslo acá. Fíjense que para cada caso va a ser diferente, ¿no? Esto va a ser igual entonces a B máximo es 311 voltios sobre 3.14. ¿Cuánto es eso? Y creo que también hay que restarle la caída de tensión que va a haber en el diodo, ¿no, ingeniero? Y sí podríamos restarle, pero este diodito, ¿cuánto cae generalmente cuando conduce? 0.7, más. 0.7, sí, 0.7. 0.65 decimos, ¿no? Va a ser un voltaje que va a caer ahí. Tendríamos que quitarle eso. Ya eso está bien como concepto, no es detallista, digamos, ¿no? Pero 311 entre 314 aproximadamente va a ser 100, ¿no? ¿Cuánto? Ah, no, sí, estoy mal. 98 puntos. 300 entre 3. $98, pero no lo escuché bien. Ah, ya. Está bien. Entonces, aquí también es bueno que les ponga esto así yo, para que no nos chipemos tanto y además establecer otro contacto, otro concepto, mejor dicho. Bueno, aquí ya estaría BDC. Esto vamos a borrar. El otro concepto acá es que, bueno, sí en BDC, con este BDC, aproximadamente, ¿sí? Y en este caso podemos trabajar así, ¿sí? Haciendo aproximaciones, ¿de acuerdo? En algún caso, a veces uno se violenta al principio, quiere que el cálculo sea con 2, 3 decimales, pero ¿a qué voy yo con esto? Que saben que esto varía y demás, entonces este es un aproximado. No podemos pelearnos y decir, no, es tanto, digamos, como dijo, 98.9, digamos. Esto puede ser 100, puede ser 101, porque manejamos una cierta tolerancia, ¿no? Si sabemos que esto va a variar, va a cambiar. Aquí incluso no estamos tomando los decimales que hay acá, ¿no? Que hay 2 decimales, pero eso vale. Eso es un poco para aclarar nada más y para hacer los cálculos más rápidos, ¿sí? Entonces, la respuesta al compañero que decía si siempre va a ser 12, no, porque está dependiendo de esta, en este caso de esta alterna. ¿Qué pasa si esta alterna es como, bueno, todavía en La Paz creo que hay una parte de la red que le entrega a la gente 110 voltios? O si están en Japón, donde esto es 100 voltios, ¿qué va a pasar? Y hacen este mismo circuito. Entonces ya el B máximo ya no va a ser 311, ¿no? En Japón, por ejemplo, va a ser 100 por 1.41. ¿De acuerdo? 100.4 o 100 voltios. Entonces ya va a ser otro valor. Entonces este no es 12. El valor 12 que decimos de la continua está metido en nuestra cabeza de alguna forma por el tema de las baterías, ¿no? La batería de auto tiene 12 voltios, ese es el DC con el que identificamos esto. Pero nosotros con una circuitería adecuada, con transformadores o con una serie de elementos, podemos sacar una DC aquí del valor que necesite nuestra carga, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Está claro eso? Ingeniero. A ver, habían 2 que hablaban. El segundo que habló, a ver, primero, no lo escuché. Claro, sí. Está, sí. Ahorita vamos a ver qué podemos hacer con cualquier valor, ¿no? Generar cualquier valor. ¿Alguien más estaba preguntando? No, nada, ingeniero, todo está entendido por el momento. Muy bien. Entonces vamos a esa idea. Espero que este concepto quede claro del rectificador. Ahora vamos a pasar a ver ya un tipo de fuente de alimentación, ¿sí? Ahorita les digo qué tipo de fuente es, o a ver si me dicen ustedes qué tipo de fuente es esta.
Ahí está ya una fuente en un diagrama de bloques. Fíjense que antes hicimos solamente una caja y era la fuente. Aquí ya aparecen para una fuente 1, 2, 3, 4 elementos, 4 bloques, bien diferenciados. ¿Sí? Lo que para nosotros antes era solamente una caja, ¿no? Ahora ya está en 4 cajas. Y así podemos ir de esa caja a 4 cajas, a más cajas y llegar hasta los componentes, eso hacer en papel y también llegar a los componentes en un circuito, ¿no? Entonces estamos bajando desde el nivel de la idea a un nivel físico y realmente que midamos que haya energía en una fuente. En este caso estamos jugando con el papel nada más, ¿no? Entonces aquí yo les pregunto, esta es una fuente. ¿Qué clase de fuente es? Porque vamos a hablar un poquito de tipo de fuentes de alimentación. ¿Qué tipo de fuente va a ser esta? ¿Alguien conoce? Fuente regulada, tal vez. Es regulada porque tiene el regulador, ¿no? Fuente de alimentación lineal. Ahorita decimos por qué es lineal. ¿De acuerdo? Es una fuente de alimentación en general lineal. ¿De acuerdo? ¿Por qué es lineal? Vamos por ese concepto. ¿Qué pasa si esta entrada sube? ¿Qué va a pasar con la salida? Sube. Va a subir, ¿no? Entonces pongamos aquí, por ejemplo, que como idea que esto sube, ¿sí? Entonces esta también va a subir de alguna forma, esta salida, ¿sí? ¿Y qué pasa si baja? Esta entrada baja. Por ejemplo, para que baje en algún lugar, puede ser que estén instalando o usando una amoladora o usando una carga que consume harta corriente, entonces la CRE, ni modo, dice, tiene que bajar porque o sea, el sistema no le va a dar el mismo voltaje. Entonces aquí también esto baja, ¿sí? Va a bajar de valor. Estamos hablando cualitativamente, no estamos diciendo cuánto, ¿sí? Esos rangos después se los puede establecer de acuerdo a la necesidad de la carga. Entonces, cualitativamente sube y baja. Ahí está la idea de la linealidad, ¿no? ¿Por qué? Porque hablamos de linealidad. Nos acordamos de la ecuación y igual a un parámetro por la otra variable x. ¿De acuerdo? Entonces, si varía x, esta que sea nuestra entrada x, nuestra salida y va a variar, ¿no? Pero varía de esta forma, en forma lineal. Por eso es una fuente lineal. ¿De acuerdo? Muy bien, ahora indaguemos un poquito más dentro de este diagrama de bloques para ver cómo es que está trabajando esta fuente, aunque ya los gráficos nos dicen todo, ¿no? Primer elemento, el transformador, ¿qué hace? Lo que en este caso está haciendo el transformador, que aquí tenemos nosotros los 220, puedo yo necesitar un voltaje menor y que aquí sea, por ejemplo, 12 voltios, ¿no? Estamos hablando en ambos casos del RMS. El transformador lo único que hace es que el valor del voltaje sea menor. Fíjense, la frecuencia es la misma. Si este era 50 Hz, aquí también es 50 Hz. Eso es lo que hace el transformador. Está bajando el valor. En este caso, estamos asumiendo que baje a 12. Luego pasa a la siguiente etapa, a la etapa fundamental en este caso, ¿no? La etapa de la rectificación. Pasamos al rectificador. Y en este caso está diseñado este sistema con un rectificador de onda completa tipo puente, ¿sí? Los diodos se conectan de esta manera. Por este lado, siempre va a salir el positivo y por este lado va a salir el negativo.
Y acuérdense, para hacer la fuente, o diré el diodo, el rectificador tipo puente, siempre buscamos de que se unan los cátodos para el positivo y los ánodos para el negativo, y estos otros elementos irán a unirse a la alterna, ¿no? ¿De acuerdo? Eso, vamos a poner eso más para que en el caso de que necesitan armar ya tengan esta idea, ¿no? Luego, esta rectificación de onda completa, como dijimos, tiene que hablar de estos dos ciclos, de estos dos semiciclos, diré, en un ciclo, ¿no? En este ciclo. Este de aquí, rectificado, este de aquí, rectificado, que se lo cambia de valor y sube acá. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos eso nosotros acá. Ahora bien, ¿qué está haciendo este elemento? Ya vamos al otro elemento. Esto ya lo hemos visto con el rectificador de media onda, ahora es de onda completa. Este filtro lo que hace es generarnos, si se dan cuenta aquí, más continua en realidad, ¿no? Aquí tenemos el área bajo esta curva, va a ser la continua, ¿no? Ahora fíjense, el área bajo esta curva es de un cierto valor, y aquí si vemos que hay un condensador, este condensador se carga, se va cargando según esta curva, de esta forma, ¿sí? Llega ahí, ya no se puede cargar más, se empieza a descargar con otra constante de tiempo, se descarga así. Se vuelve a cargar hasta el punto ese, se vuelve a descargar, se vuelve a cargar hasta este punto, se vuelve a descargar, se vuelve a cargar acá, se vuelve a descargar. Y eso es esto de acá, ¿no? Este voltaje filtrado. Si se fijan aquí en esta gráfica, vamos a poner esto acá. Estamos hablando del área bajo la curva, ¿sí? En una instancia es esta de acá, ¿no? Sin el filtro. Esta parte de acá. Todo esto. ¿De acuerdo? Ahora esa área tiene un cierto valor. Llamémosle que esa área tiene el valor A, con rojo, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando pasa por el filtro? El área ya va a ser esta de aquí, ¿no? Va a tomar esto más de acá. Hasta ahí. Que sea el área B. ¿Cómo es el área B con respecto al área A? Si ven el gráfico y entendieron mis garabatos. ¿Cómo es el área? El área B comparada con el área A. A mayor, B mayor que A. B mayor que A. Y el filtro es eso lo que nos hace, ¿no? Nos hace conseguir en realidad más continua, más nivel de continuo, ¿sí? En eso nos ayuda el filtro. Entonces, aquí como concepto podemos decir que estos elementos adicionales, tanto el transformador como el filtro, estamos viendo aquí, el transformador nos ayuda a lograr una fuente, ¿sí? Del valor que necesitemos para nuestro circuito. De ahí que podemos bajar el voltaje. Sí, y el filtro nos ayuda a que la continua que había, solamente conseguida por el rectificador, se mejore, sea mayor, ¿sí? Pero el rectificador es el que realmente nos genera la continua, ¿sí? Entonces, estos elementos solamente están mejorando la continua que estamos consiguiendo, pero el que hace que consigamos la continua es este elemento, solamente para ratificar eso. ¿De acuerdo? Ahora bien, pasemos a la siguiente etapa que tiene la misma connotación, ¿sí? Lo único que va a hacer es ayudarnos a mejorar la continua, ¿sí? De tal forma que, en este caso, se está mostrando acá, esta continua sea de un solo tamaño, en este caso así. Que sea de ese tamaño nada más. No haya estas fluctuaciones. ¿Y quién se encarga de controlar esas fluctuaciones? Este regulador, ¿no? Dirá el regulador, se está subiendo la alterna, está pasando algo ahí, ¿sí?
y él lo que hace es bajar de tal manera de mantener esto en este nivel. Luego pasa lo contrario, aquí se está bajando el voltaje por alguna razón y el regulador dice, bueno, toma decisiones, dice, no, no puede bajarse, eso tiene que subir y lo vamos a mantener esto en un cierto valor. Lógicamente que aquí hay un determinado rango, ¿no? Vamos a tener un porcentaje que podría ser, por ejemplo, pongamos así, que aquí varíe el 1% nada más. ¿Sí? Es un valor interesante. Y aquí puede ser que este 220 esté variando de más, si quieren 15% o quizá más. Solamente estamos poniendo valores genéricos y un menos 10%, por ejemplo, que tenga esa variación. ¿Cuál es la idea entonces de este sistema? Si esto varía, la entrada varía en 15%, aquí esto varía nada más en más 1%. ¿De acuerdo? Si esta entrada cae y cae en menos 10%, esto va a variar a menos 1%. De esa manera estamos logrando entonces que no varíe la entrada. Aquí fíjense el rango que tiene de variación, ¿no? Estamos con un buen rango de variación. De más 15 a menos 10. Y aquí solamente de más 1 a menos 1. Y esta es una fuente interesante. Y ahí estamos viendo que el elemento regulador es el que se ocupa de hacer eso, ¿no? Y esta es una fuente lineal. Y estamos viendo la fuente lineal en un diagrama de bloques nada más, ¿no? Lógicamente que una fuente es mucho más complejo que solamente estos 4 bloques, pero aquí está la segunda parte, digamos, ¿no? Hemos partido de una caja, ahora estamos abriendo a 4 cajas y según el nivel de estudio o el nivel de profundidad de estudio que hagamos, vamos a ir bajando a más, a más, a más. Preguntas a ver hasta acá. ¿No hay preguntas? Ingeniero, Sí. una consulta que se me vino a la cabeza. Nosotros siempre trabajamos con la parte positiva en la alterna para transformarla en continua. ¿Habría forma de transformar la parte negativa de alguna forma y llegar también a una continua? ¿A una continua negativa? Sí, y se la podría después transformar o invertir para que se vuelva una positiva. En realidad, para hacer eso, lo único que tenemos que hacer es cambiar la posición del diodo, ¿no? Para, digamos, partir que este sea el que sirva este ciclo. Entonces el diodo lo podemos al revés nada más. Pensemos solamente en el de media onda, ¿no? Para que entiendan eso. Este lo ponemos de esa manera, ¿no? Ya nos sale una negativa. Ahora el hecho de esa negativa, volverla positiva, sí se puede, pero es un trámite, vamos a decir, innecesario, porque lo que podemos hacer es generar otra que sea positiva, ¿no? Pero sí se puede volver lo positivo, digamos, el negativo. Pero desde la lógica de sacar una negativa, sacar esta negativa es poner el diodo al revés nomás. Ya no pondríamos el diodo como pusimos hace rato, sino al revés, ¿no? Que el cátodo venga acá. Entonces va a pasar esto, ¿no? Y al pasar eso, en realidad está pasando aquí al revés. Sería así. ¿De acuerdo? Sí, ingeniero, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ninguno por el momento, ingeniero.
Muy bien. Entonces, para darle otro nombre más a este, o con apellido, si quieren ustedes, un apellido materno, si quieren decir así, esta fuente de alimentación, tal como está aquí en este esquema, es una fuente de alimentación lineal, ¿sí? Regulada. Fuente de alimentación lineal regulada. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el valor que tengamos aquí a la salida va a ser un valor que tenga esa regulación, un determinado valor y en una regulación. Por ejemplo, quiero 12 voltios acá y listo. ¿De acuerdo? Ahora también puede haber otra fuente. Sí, ahorita vamos a poner aquí en otro color. Bueno, aquí se me cambió el color. Será porque sigo ahí. Cambio aquí a este color. Otra fuente sería pues, lineal. Bueno, fuente de alimentación, pongámoslo todo el nombre. Lineal, regulada, regulable. ¿Qué es una fuente? ¿Qué es la fuente que van a hacer ustedes? Van a implementar una de estas. ¿Qué significa que sea regulada y regulable? Regulada es que salga un solo valor, pero regulable es que de acuerdo a mis necesidades, yo aquí pueda poner y decir que salga 12 voltios, ¿sí? Pero también decir que si quiero después que salga 5 voltios. A eso va el tema de regulable, ¿sí? Regulada es porque va a salir 12 voltios o va a salir 5 voltios en esos valores nada más. Y regulable es porque voy a poder yo variar, cambiar. Voy a poder cambiar el valor entre estos rangos, digamos. Poner cualquier valor. Si quiero incluso más, otro rango más, incluso aquí poner 3 voltios. O incluso si quiero que parta de 0 voltios. ¿Sí? Y pueda variar yo esto en todo este rango. A eso me estoy refiriendo con una fuente regulable. ¿Sí? Ya para decir su nombre completo va a ser una fuente de alimentación lineal regulada, regulable. ¿De acuerdo? Entonces ya como primera idea, ustedes tienen que implementar una fuente regulada, regulable. Ya vamos a ver cuál es esa fuente después. Bueno. Preguntas, ver hasta acá. ¿Algún comentario? Una consulta, al llegar a ese porcentaje de tolerancia, ¿es función de todo el anterior proceso o cómo se lo da en la parte del regulador solamente? El que hace todo ese proceso de regulación es este componente, este elemento. Este es el que hace todo ese trabajo. Entonces va a depender de podemos decir, de la calidad o de la capacidad del regulador, ¿no? Que en términos electrónicos es toda una circuitería que llega a ser mucho más compleja que la propia fuente de alimentación en sí, ¿no? Entonces ya es toda una electrónica que toma muestras de la entrada, etcétera, etcétera, para hacer el proceso y, bueno, decir aquí está subiendo eso, está subiendo mucho. No, yo no tengo que permitir eso, ya hace toda una serie de tareas, es una electrónica, podemos decir así, que hace esa tarea para que el voltaje salga directamente regulado. Y un poquito yéndonos para atrás, ¿cuál es el elemento básico con el que se empezó a hacer fuentes reguladas? A ver quién se acuerda.
¿Alguien se acuerda? Tienen que acordarse. A ver, otra vez no escuché bien. Otra idea, estamos hablando de cómo regular el voltaje. Regular no desde la lógica de subir y bajar nosotros, ¿no? O sea, humanamente alguien que esté moviendo algo, no. Si no estaríamos hablando de este término de acá, de regulada, que sea regulada la fuente, es decir, que me dé un cierto valor en un cierto rango. Que lógicamente que ese rango no sea muy variable, ¿no? ¿Qué componente hace eso electrónicamente? Los transistores. Ya van dos ideas. Estaría el potenciómetro, el transistor. Más ideas. El que en realidad nació para eso. ¿Por qué? Porque con transistores y con toda una circuitería podemos conseguir un regulador, ¿sí? Pero el que nació para eso y para regular voltaje. ¿Un circuito integrado, ingeniero? Un circuito integrado con seguridad que va a hacer eso, pero ya es toda una electrónica, un circuito integrado, ¿no? Este es un circuito integrado en realidad, este regulador, ¿sí? Pero algo más simple, algo más básico, y también podemos pensar algo más anterior. ¿Un capacitor? Ya van tres ideas, un capacitor, o cuatro con el circuito integrado. Sigamos a ver indagando en su cabeza de lo que se acuerdan, ¿no? Porque esa es la idea. Quinto, aquí Guzmán dice una resistencia, ya van cinco, que la resistencia sería como la idea del potenciómetro, ¿no? Ya van cinco ideas. Sigamos a ver. Un diodo Zener. Un diodo Zener, esa era la respuesta. El diodo Zener ha sido, ¿qué podemos decir? Inventado, sí, podemos decir inventado, y la primera aplicación que tiene es esa, ¿no? De que nos permite regular el voltaje. La forma de funcionamiento hace que no varíe el voltaje, ¿no? Ese es el diodo Zener. Y este se clava, decimos, en este valor, ¿no? El B Zener. ¿Por qué se clava en ese valor? Porque para esto tendríamos que dibujar acá la curva del diodo, ¿sí? En la parte esta de aquí no nos interesa mucho, ¿sí? Porque va a ser igual que cualquier diodo, ¿no? Se va a subir ahí. Pero la que nos interesa es esta de aquí, ¿no? Que esto viene así. Se rompe, decimos acá el diodo, y hace esto así, ¿sí? Y el voltaje este de acá, ¿sí? Este voltaje así es el famoso B Zener. ¿Y por qué decimos que regula el voltaje ahí? Porque fíjense que aquí cómo cambia la corriente abruptamente, ¿no? Esta es la corriente del diodo. Y este, lógicamente, va a ser la ordenada del voltaje del diodo, ¿sí? En la parte, digamos, normal, trabaja como un diodo, pero no nos interesa eso. Lo que encontró Zener fue esto, ¿no? Que cuando llega a este voltaje de Zener, aquí la corriente puede variar grandemente, pero se clava en un voltaje. Y de esa manera está logrando que haya una regulación aquí en determinado rango de voltaje y para cierta variación de corriente. Entonces, las variaciones de corriente son las que están, en este caso,
vamos a decir, soportando las variaciones de la entrada, ¿no? Directamente para un cierto valor. Lógicamente que ese valor tiene un cierto rango de tolerancia, ¿no? Y puede ser que de acuerdo a la corriente ya se rompa ese rango y ya no sea lo suficientemente adecuado. Y como es un sistema básico, entonces tiene cierta aplicación nada más, pero sí es el que nació para regular el voltaje. Ya lógicamente que después ya se necesitaba más regulación, por tanto se tuvieron que hacer circuitos integrados, se tuvo que hacer toda una electrónica que, como digo, es más compleja que toda esta parte solamente para el nivel de o para la necesidad de regular, ¿no? Entonces esa es la idea. Incluso ustedes van a ver en muchos diagramas de esta naturaleza que en vez de poner aquí regulador, y bueno, podemos decir que el nombre va a estar acá como regulador, aquí como símbolo, en muchos casos ponen un Zener, ¿sí? Como un diagrama nada más. Y aquí ponen un filtro aquí. Este filtro en realidad, por definición, podemos decir así, es un filtro, perdón, es un condensador. ¿Qué se llama este condensador? ¿Cuál es el símbolo de qué condensador es este? Condensador polarizado. Más o electrolítico. Electrolítico, sí. Pueden haber polarizados, pero de otra calidad, vamos a decir, de otra clase. En este caso es un electrolítico, ¿no? Muchas veces, entonces, en vez de decir yo filtro, pongo, o como simbología del filtro, mejor dicho, pongo un condensador electrolítico. Y como símbolo del regulador, pongo un diodo Zener, ¿sí? Entonces, eso es como simbología nada más, ¿no? Vale. Estamos hablando en términos de como sinónimos, ¿no? Y aquí también viene a colación el dato que cuando hablamos de cualquier ciencia, estamos hablando en su idioma. Por tanto, tenemos que aprender el idioma de cada ciencia, ¿no? Y eso es aprender la ciencia en realidad, ¿no? Porque estamos aprendiendo su idioma. Por ejemplo, la palabra filtro, para este caso, para el caso de electrónica, de fuentes, tiene una cierta connotación, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si me voy yo al tema, por ejemplo, de los autos, ¿no? También hay filtro en el auto, ¿no? Filtro de aceite, hay filtro de aire, ¿de acuerdo? O en el tema del agua también, ¿no? Se filtra el agua para quitar sus impurezas o para limpiarla de alguna manera. Entonces ahí estamos hablando en el tema de agua, por ejemplo, también de la palabra filtro. Entonces, eso ya como algo complementario. Cuando estudiamos una ciencia, nosotros tenemos que aprender su lenguaje, y al aprender su lenguaje estamos aprendiendo la ciencia esa en realidad, ¿no? Que va a tener esa ciencia ciertas palabras que son solo de ella, sí, pero también hay otras palabras que usamos en otros contextos, ¿no? O en otra ciencia, si quieren, podemos decir. Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? No hay preguntas, no hay comentarios. Bueno, en este momento entonces les voy a compartir un material de tipos de fuentes de alimentación. Ahora hemos revisado la fuente de alimentación lineal. Mañana vamos a revisar la fuente de alimentación conmutada, ¿sí? Y con eso vamos a quedar listos para poder hacer una práctica en el laboratorio. ¿De acuerdo? Entonces revisen, descansen un ratito y revisen el material. Y mañana estaríamos nuevamente en contacto a las 9. ¿De acuerdo? Enterado, ingeniero. Bueno, jóvenes, si no hay preguntas, entonces cerramos aquí la sesión.